Olimpia querido, Olimpia de ayer, así diría el gran Marco Ebritz. Desde el cielo seguro estuvo disfrutando del triunfo de Olimpia. Se impuso por 2-1 ante un Cerro Porteño apático, sin respuesta. Un Cerro que viene mostrando más de lo mismo. Y un Olimpia que muestra con este Olimpia de Martín Palermo que en partidos de envergadura sale a ganar y sale a mostrar lo que tiene que mostrar y a ganar y a otra cosa, nada más. No esperen otra cosa de este Olimpia. Lo importante es el triunfo, como yo digo siempre, y ganar es ganar. Olimpia hace eso y en un clásico sobre todo es lo más importante. Después vamos a ver las formas, si cuántos centros tiró al área, si cuántas jugadas de gol creó, si Cerro mereció más, si hizo más falta, si mereció ganar. Eso a nadie le importa. A nadie le importa. El olimpista lo único que va a hacer ahora va a chupar. Mañana se va a ir a su trabajo, va a empezar a trozarle a todos sus amigos cerristas, a sus compañeros cerristas, a sus enemigos cerristas. En las redes va a reventar, estará seguro ya ahí en la página de Cerro, tuiteando cosas, tirando memes contra los cerristas. Y está bien, porque ganaron en justa ley y fueron más que el rival sobre todo. En la cancha y en las gradas también. Y no hablo de la cantidad de gente que había, porque obviamente iba a haber más hinchas de Olimpia que de Cerro esta vuelta, ya que Olimpia ofició de local y fue el distribuidor de las entradas, quedando claro así que preferencias, plateas y gradería sur eran exclusivos del Club Olimpia y sector norte, gradería norte, era exclusivo del Club Cerro Porteño. Ok, vamos a lo nuestro, vamos a analizar un poco, vamos a ver lo que pasó en este superclásico que debo decir para bien me sorprendió. Yo estaba esperando un clásico un poco más cortado, un poco más como los últimos que tuvimos, un poco más aburrido. Por suerte me equivoqué y no dejó, a mí por lo menos me sorprendió, me sorprendió. Los primeros minutos sí, fue como yo lo veía venir, un poco aburrido, un poco cortado, normal, claro. El árbitro tampoco es que contribuía demasiado para que el fútbol fluya, porque acá pues somos muy acostumbrados a, ay, me tocan la espalda, ya es falta, ya pedí falta. Esa maldita costumbre que tenemos los sudamericanos, es decir, no solo los paraguayos, pero es una maldita costumbre, cosa que no me gusta, que no, ni jugando entre mis amigos yo le permito que pidan falta cada rato. A mí no me gusta eso. Pero es normal, en un clásico se cortó mucho el juego. Los primeros 20 minutos fueron así, fueron muy trabados, muchas faltas, el árbitro no dejaba jugar, se reclama todo, obviamente es un clásico. Luego hubo un posible penal para Cerro, pero no fue penal, fue un rechace que rebotó en la mano de un jugador de Olimpia, la pelota iba afuera, o sea, fuera del área, digo bien, y no es debatible, ni siquiera es polémico, no es penal. Luego de una primera media hora aburrida llega el gol de Cerro. Iturbe, como un déjà vu del 2011, tiene un arranque y es imparable. Trató de hacerle falta el defensor de Olimpia, no recuerdo quién era, no sé si era Licha. Y le pega ahí un golazo, 1-0 tras error de Richard Ortiz, que traba con Chico da Costa. Da Costa entrega el pase para Iturbe, Iturbe hace lo suyo, corre y convierte, 1-0. Y pocos minutos después, Olimpia lo empata. Lo empata así de manera casi sorpresiva, diría. Sí, Olimpia fue llegando y tras un despeje, se puede decir, un rebote de la pelota en el mismo Chico da Costa, fue nuevamente protagonista, habilita a Derlis. Y Derlis no perdona, aunque en este caso Gatito respondió bien. Derlis patea, Gatito ataja. En el rebote Leguizamón, en vez de pegarle al arco, creo que quiso tirarle el centro. Tira un centro y ahí Derlis le pega un golazo. Ahí sí ya no perdonó. Empate a uno. Derlis que ya no es el Derlis de los penales. Ya no es el Derlis, ahí meto de penal, después no hago nada. No, Derlis está respondiendo, está jugando de buena forma. Y hay que rescatar eso, hay que destacar, mejor dicho. Así Olimpia lo empata. Luego tiene una chance clara nuevamente Olimpia, otro buscapiés antes de terminar el primer tiempo, que Derlis malogra, no logra convertir y se termina. En el segundo tiempo fue un poco más parejo, al menos los primeros 15, 20 minutos.
Ahí sí estuvo más trabado, más como que parecía que ninguno quería ganar, ninguno quería arriesgar. Obviamente en el ADN del futbolista sabemos que la competitividad en el momentum los futbolistas quieren ganar, pero lo que uno ve de afuera es como que están un poco especulando, como que que se equivoque él y yo voy a aprovechar, porque así vinieron los goles. Richard Ortiz se equivocó en el gol de Cerro y Chico da Costa fue el que despeja, sin querer obviamente, despeja mal hacia el área de Cerro y lo que aprovechó Derlis. Bueno, se hicieron algunos cambios, Iturbe no se sintió bien, creo que tenía problemas estomacales, algo así, y salió él, salió Derlis también, ingresó Bruno Valdés, ingresó Pachi Carrizo, ingresaron varios jugadores en ambos equipos. Después, a lo interesante, al minuto 70 llega el gol de Olimpia. Gol de Rodney Redes con un festejo a Mbappé incluido. Un gran festejo, por cierto. Le quedó muy bien, la verdad, le quedó muy bien. No sé si es por el parecido con Kylian, pero le quedó espectacular el festejo por el momento, el encuentro. Como les dije, el partido estaba muy cerrado, cualquier cosa podía pasar, pero a la vez no pasaba nada interesante. Y vino un golazo, tipo, no, nada que hacer para Gatito. El Pipa fue el que frotó la lamparita, como dijo el comentarista de Panchito López, como dijo Pancho López, el relator de Tigo Sport, el comentarista mejor dicho, frotó la lamparita. Y eso es lo que tiene el Pipa. Yo lo tengo bien visto al Pipa desde 2016, que lo veo y lo sufro. Es un gran jugador, tiene categoría, tiene técnica cuando quiere. Los últimos tiempos se arrastraba en todas las canchas que pisó, en Argentina, en México, para el olvido. Pero cuando quiere demostrar, cuando quiere jugar, es ahí donde brilla. Hoy, por ejemplo, hizo un grandioso partido. Entró, le cambió la cara a la parte de arriba de Olimpia. Pisó, creo que ninguna pelota entregó mal, si no me equivoco. La pisaba, controlaba, hacía tacos. Jugaba relajado. Jugó un partido excelente el Pipa. Entró para eso. Y el segundo gol inicia con él. Porque él es el que hace una jugada como de taco. Controla. Corre un poquitito y mete el centro lloveado, como se dice. Llovido, perdón. Disculpen. El centro llovido. Y ahí aprovecha Redes de primera. Un golazo. 2-1. El festejo a los Kylian para el delirio de todos los olimpistas. Luego ahí, poco después, también recuerdo que la gente empezó a emocionarse, la gente de Olimpia empezó a cantar ole, ole, un poco precipitado, pero igual, era el momento del festejo. ¿Quién le puede decir nada al hincha que pagó su entrada y fue a ver un poco de fútbol y está viendo cómo su equipo le está pasando por arriba al rival? Quizá en el resultado no era tan así, pero futbolísticamente hablando era una cosa de loco. Olimpia hacía como que lo que quería. Hacía lo que quería y se notaba la confianza que agarraron con ese segundo gol. La gente también estaba contagiada por el equipo y fue una cosa armoniosa entre el equipo y la gente, digo yo. Y la gente se levantó, no paró de cantar y fue muy lindo. Luego hubo disturbios nuevamente, la gente de Cerro, una más para el cuaderno. Siempre los delincuentes, porque estos no son hinchas, estos son delincuentes directamente y son vándalos, son gente que no sé cómo sigue entrando a las canchas. Bueno, sí sabemos cómo la policía corrupta no actúa y ni siquiera había efectivos casco azules, nada no había ahí en Norte. ¿Cómo vas a dejar así el Libre Norte? Y lo peor, bueno, no lo peor, pero una de las cosas que destacó para mal, Tigo Sport no enfocando nada. Ay, Tigo Sport, ¿hasta cuándo vamos a sufrir este martirio? La función, lo que yo creo que es la función de la prensa es informar. PAGIC, mostrame lo que está pasando, mostrame. Yo tengo que ver qué pasa si mi sobrino, si mi primo, si mi hermano fue a la cancha hasta el norte. Yo estoy preocupado, yo no sé qué está pasando, la tele no me está mostrando. Vos, Tigo Sport, tenés que informar, tenés que dar la cara, tenés que mostrar, tenés que, al menos si no mostrás, ponerle que si por cosas de publicidad, si por contrato con empresas, si por qué sé yo. Bueno, no muestres, pero narrá, contame, como hacen en las radios.
Yo tengo que agarrar mi celular, mirar en redes sociales, en Twitter otra vez para enterarme de lo que está pasando, del bochorno que están haciendo los vándalos, estos disque hinchas de Cerro Porteño ahí en Gradería Norte, y no me entero por ustedes. Una vergüenza que siga pasando esto. Y no por los hinchas, sino por ustedes que no informan. Ustedes son los que tienen que informar a la gente, al hincha común, al que paga, al que está mirando, al espectador. Y luego me vienen con, ay, no hagamos piratería. Piratería las pelotas. Dame un servicio como la gente, después hablamos. Un servicio como la gente. Y ni siquiera estoy hablando ahora de las tomas, del VAR, del servicio paupérrimo de su aplicación. No, estoy hablando de informar. Y sí, yo sé que los periodistas reciben una... Mira, no hablemos de esto, vamos a enfocarle la cara a los jugadores, vamos a hablar del granito del Yari que tiene acá Derlis, vamos a hablar de que Iturbe está con Arcada. No, contame lo que está pasando. Tenés que contar lo que está pasando. Perdón, me quería sacar eso del pecho. Me parece lamentable lo de Tigo Sports, una vez más. Siempre en los clásicos destacando y para lo malo el Tigo Sports. Bueno, vamos a lo nuestro. Olimpia estaba confiado. Hubo varios cambios más, pero creo que son irrelevantes. No pasó nada tan relevante. Lo que quería destacar también el arquero Olimpia Arzamendia. Excelente. 10 puntos. Un arquero seguro que sale, no tiene miedo de salir. Y todas las pelotas que salió, que fueron más de 3 o 4, yo según tengo contado, que hay una que sacó con los puños, el resto las embolsó. Una también sobre el final del partido. Muy seguro. A ese arquero dámelo siempre. Un grandioso arquero que está respondiendo y está teniendo la confianza, y me alegra mucho que tengamos más arqueros en el fútbol paraguayo competitivos. Y así, Olimpia ganó, señores, ganó por 2-1, es dueño nuevamente del superclásico de fútbol paraguayo merecidamente, y queda festejar a los olimpistas, queda, qué sé yo, abrir una cerveza, seguir festejando con amigos, con la familia, para los que vieron en la casa, para los que están volviendo a la cancha también, delirar, disfrutar hasta mañana pasado y hacerle acordar a sus amigos cerristas que perdieron bien. Y nada, les leo por último la tabla de posiciones, queda así, algo importante también que no hay que dejar pasar. Libertad queda con 16 puntos, Olimpia queda con 13, Guaraní tiene 12 y Cerro y Ameliano tienen 8. Cerro se está quedando atrás. Y si bien va a pasar de ronda en la Libertadores, pero se está quedando atrás Cerrito. Te está quedando atrás Cerro. Y si no se despiertan también Olimpia y Guaraní, si dejan pasar esta oportunidad, si se duermen, Libertad nuevamente será el campeón. Así que me estoy precipitando un poco, pero por lo que estoy viendo, Libertad sigue jugando y no está todavía perdiendo. Así que vamos a ver qué pasa. Se está poniendo interesante el torneo. Ojo también con Ameliano que está ahí. Pero bueno, dejar acá el video y agradecerle al que llega hasta acá, al que vio. Y por lo menos espero su me gusta y compartan si es que les gustó el contenido. Y nada, un abrazo a todos y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la semana.